Tardes. Hoy les presento el producto final del curso Sistemas Integrados de Producción con mi equipo conformado por Wilmer Abel Toledo Roque, Luigi Joseph Tuanama Campos, José Carlos Valcenteno, María Inés Valverde Gutiérrez y quien habla, Karen Liliana Tenorio Villeca. Versión del problema asignado. En una línea de producción de canales de acero ASTM A36 conformados en frío, el proceso se inicia con un fleje que se conforma por rodillos hasta obtener la forma final que es 200 por 100 por 2 milímetros. Posteriormente, el canal se corta a la longitud requerida mediante un sistema neumático regulado por un cilindro tope, logrando una producción de 10 cortes por minuto en un ciclo de 6 segundos por pieza exactamente. El principal problema identificado en este punto radica en lograr cortes precisos, cortes repetitivos en cada canal sin alterar su forma ni comprometer el ritmo de producción. Las variaciones entre longitud, entre piezas, los golpes del canal contra el tope o las paradas inesperadas del sistema son síntomas que evidencian desajustes, tanto mecánicos como de control. Estos inconvenientes nos reducen la calidad del producto, nos incrementan el trabajo y nos disminuyen la eficiencia general en la línea de producción. Algunas causas de estos serían las holguras mecánicas, los desgastes en las cuchillas, los problemas neumáticos en los cilindros, los problemas neumáticos en las válvulas, los problemas de pérdida de presión o las fallas en los controles y en los sensores. El sistema debe garantizar fuerza, una velocidad adecuada, una sincronización entre tope y tope, sensores y cuchillas y enclavamientos de seguridad para esto evitar los cortes incorrectos. El objetivo es diseñar un sistema automático de corte que sea eficiente, que sea seguro, que sea preciso, manteniendo el ritmo de producción y mejorando la calidad del canal de acero. Gracias. Bueno, continuando con la presentación, vamos a ver en esta diapositiva el diagrama de desplazamiento fase. El diagrama de desplazamiento fase correspondiente a este proyecto va a mostrar la secuencia lógica de movimientos de los actuadores, en este caso los cilindros neumáticos, durante el ciclo de trabajo. Y este diagrama permitirá visualizar de forma ordenada las fases de avance y retroceso de cada elemento, sirviendo como base para la construcción del circuito neumático. En la tabla que tenemos abajo vemos una escala de 0 al 100, en la que 0 hay que tener que es el cilindro totalmente retraído y 100 cuando el cilindro está totalmente extendido. La designación A, B y C son los 3 cilindros que tenemos en este proyecto. Entonces, primero el cilindro A está de 0 y pasa a 100, que quiere decir que está totalmente extendido. Y posteriormente el B y el C cumplen el mismo parámetro. Más adelante se ve que primero el C regresa a la posición de 0, que es totalmente retraído, y luego el cilindro B y A cumplen la misma condición, regresando a la posición 0, que es totalmente retraído. Bueno, continuando con la exposición, veremos el esquema neumático y el electroneumático. El esquema consta de dos circuitos, el circuito de operación neumática y el circuito de control eléctrico. El circuito de operación neumática, más conocido como el circuito de potencia, es aquel que realiza el trabajo mecánico a base de aire comprimido. Tiene como elementos 3 cilindros de doble efecto, el cilindro 1A que es de empuje, el cilindro 2A de la taladradora y el tercer cilindro es del empuje final. También consta con 3 válvulas de 5 vías, 2 posiciones. Tiene como accionamiento principal bobinas, el Y1, Y2 y Y3, y como retorno tenemos resortes. Sus conexiones neumáticas tenemos silenciadores y también como fuente de aire comprimido y como fuente principal el aire comprimido. El circuito de control eléctrico. En el circuito de control eléctrico se encarga en gestionar la secuencia de operación de los cilindros y tenemos como base fundamental, como la alimentación principal, es la electricidad. Como entre sus elementos tenemos las barras de alimentación de 24 a 0 voltios que energizan todo nuestro sistema de control. También tenemos los mandos tanto de start y stop. Tenemos pulsadores normalmente cerrados y normalmente abiertos.
que normalmente cerrado se utiliza para apagos de emergencia, y el normalmente abierto se utiliza para iniciar todo el circuito, para energizar el circuito. También tenemos entradas de proceso, que vienen a ser los sensores o finales de carrera del S1 al S6, que indican la posición que se encuentra el cilindro. También tenemos la lógica de secuencia. Ahí vienen a estar los relés que van a accionar nuestras bobinas de las válvulas. Y también tenemos las salidas de potencias, que vendrían a ser nuestras bobinas, el Y1, Y2 y Y3, que se utilizan para accionar nuestras bobinas, que van a dar esa alimentación a nuestros actuadores hidráulicos o cilindros. Gracias. Bueno, a continuación vamos a presentarles a ustedes la simulación que hemos realizado en el programa FluidSim. El ciclo automatizado inicia con el pulsador Start, lo que activa secuencialmente los 3 cilindros neumáticos. Primero el cilindro A, que posiciona el canal tope, luego el cilindro B, que sujeta la pieza, y finalmente el cilindro C, que acciona la sierra, para realizar el corte. Cada etapa es confirmada por los sensores que tienen en cada cilindro de fin de carrera, que habilitan el siguiente paso. Y al finalizar el corte, los cilindros se retraen en el orden inverso, librando la pieza y preparando el sistema para un nuevo ciclo de trabajo. La secuencia controlada es controlada por relés y sensores. Y asegura una operación precisa, sincronizada y segura. Entonces vamos a darle play a la simulación que hemos realizado y entendiendo justo lo que acabamos de explicar. Como se dan cuenta, el primer cilindro es el que sujeta la pieza, o es el tope de la pieza, el segundo es el que sujeta la pieza y el tercero es el que está unido a la sierra y hace el corte de la pieza. Este corte va a depender mucho de nuestro primer cilindro, que mide la distancia, es el tope en el que se va a cortar de longitud la pieza que vamos a trabajar. Y el segundo cilindro, su función básicamente es agarrar la pieza para que en el momento que el tercer cilindro baje, no haga un corte incorrecto, sino haga un corte preciso. Entonces, como se ve, en la parte de arriba está el circuito neumático y de abajo está el circuito de control eléctrico. Y esta es la simulación que nosotros hemos realizado siguiendo la secuencia de A más, B más, C más, C menos, B menos, A menos. Continuando con la exposición, vamos a hablar sobre los elementos empleados en el proyecto. Uno de los componentes es el cilindro neumático, ¿no? El cilindro neumático configurable es el actuador principal, ¿no? Es altamente flexible, permitiendo simular desde un cilindro simple hasta uno complejo de doble efecto con amortiguación ajustable. Es esencial para definir la parte de trabajo mecánico, ya que permite configurar parámetros de rendimiento como la carrera máxima, el diámetro y la carga a la que está sometida el pistón, ¿no? Bueno, el siguiente es la válvula neumática configurable de 5 vías. Es el elemento de control de flujo. Su función es dirigir el aire a los actuadores, no siendo adaptable a diferentes configuraciones, el cual permite ajustar el caudal nominal para simular las características de flujo de la válvula. Continuamos con el compresor de aire, que es la fuente de energía del sistema neumático, ¿no? Su componente clave es la válvula de control de presión, que permite al usuario establecer la presión de funcionamiento deseada para el circuito, además de definir el caudal máximo que puede suministrar, ¿no? También tenemos la fuente de alimentación, ¿no? Que es el componente que proporciona la conexión de 24 voltios al circuito de control, ¿no? Y también es esencial para energizar todos los demás elementos eléctricos como los rieles, interruptores, solenoides, utilizando los cables de conexión. Continuamos con el pulsador, ¿no? Es un dispositivo de entrada que funciona como un interruptor normalmente abierto. Cierra el circuito al ser presionado y lo abre inmediatamente al ser liberado. En el software tiene una característica especial. Puede ser bloqueado permanentemente si se presiona con la tecla Shift al mismo tiempo que se hace clic, ¿no? Lo cual simula un interruptor de retención. También tenemos los interruptores, ¿no? Que representan los contactos eléctricos versátiles, incluyendo el final de carrera, que se usan para la detección de posición en cilindros neumáticos, y también los contactos generales, estos personalizables, ¿no? Al asignarles una etiqueta que vincula los componentes de tiempo, automáticamente se transforman en contactos especializados, como los de retardo a la conexión o retardo a la desconexión. Podemos ver los dos últimos componentes, ¿no? Que estos son fundamentales de la lógica y la actuación en los circuitos electromagnéticos de este software, que son los rieles y las válvulas solenoide.
Los relés, que es el componente principal de la lógica, ¿no? De control. Su función es responder de manera instantánea a la señal eléctrica. Se energiza al recibir corriente y se desenergiza al instante, ¿no? Al perderla. Sus contactos se utilizan para realizar funciones lógicas de memoria y de enclavamiento en el circuito de control. El siguiente es la válvula solenoide, ¿no? Es el elemento que actúa como interfaz entre el circuito eléctrico y el circuito neumático. Recibe la señal eléctrica de control y a su vez activa la válvula neumática a la que está vinculada. La conexión entre el solenoide y la válvula se establece utilizando la misma etiqueta en ambos componentes, ¿no? La imagen también lista temas relacionados indicando que el solenoide puede operar diversos tipos de válvulas, ¿no? Continuamos con el módulo digital de PLC, que es un componente clave para integrar lógica y control digital avanzada, ¿no? Dentro de los circuitos electromagnéticos del FreeSync. Actúa como una caja negra que permite al usuario diseñar un circuito digital interno, ya como por ejemplo puertas lógicas, ¿no? En una ventana separada. También cuenta con 8 o 16 entradas o 8 y 16 salidas también, ¿no? Eléctricas, que sirven como puente entre el mundo de control eléctrico y el mundo de la lógica digital interna, ¿no? La lógica digital interna se puede simular y depurar por separado. Una vez que se cierra la ventana de edición, los cambios se integran automáticamente, afectando el comportamiento de las entradas y salidas del módulo en el circuito electromagnético no principal. Permite el uso de varios módulos en un solo circuito electromagnético, pero solo acepta componentes digitales dentro de su propia ventana de edición. Docente, compañeros, buen día. En la siguiente diapositiva se muestra el plano eléctrico de control y el PLC ladder de un sistema automatizado que coordina 3 cilindros neumáticos, uno de tope, uno de sujeción y otro de corte. El propósito del sistema es automatizar el proceso de corte de canales de acero, garantizando una operación segura, precisa y eficiente. Dentro de los componentes del sistema tenemos sistema electroneumático. Está compuesto por válvulas solenoides y cilindros neumáticos. Las válvulas controlan la dirección del aire comprimido que mueve los cilindros. Los sensores de posición detectan cuando un cilindro ha llegado al final de su recorrido, enviando las señales al PLC. Otro componente es el PLC, que es el cerebro del sistema. Recibe las señales de los sensores y activa o desactiva las electroválvulas según la secuencia programada. Tenemos el circuito de control. Representa la conexión eléctrica que permite el encendido y apagado de las bobinas de los relés o las salidas del PLC. El funcionamiento del sistema. El sistema funciona de la siguiente manera. El operador presiona Start, iniciando el proceso. El cilindro A, que es el tope, se extiende para posicionar el material. Una vez que el sensor S2 confirma la posición, el cilindro B, que es el de sujeción, se activa. Luego el cilindro C realiza el corte. Después del corte, los cilindros C, B y A se retraen en secuencia inversa. Durante todo el proceso, el PLC verifica las señales de los sensores para verificar si hay algún error o movimientos simultáneos que puedan dañar el sistema. En el punto de seguridad y eficiencia, el sistema incluye paradas de emergencia para detener el proceso en caso de fallas, control de presión, garantizando que los cilindros operen dentro de los límites seguros. El sistema asegura una frecuencia de 10 cortes por minuto, mejorando la productividad y la calidad del producto final. Ahora le damos pase a mi siguiente compañero. En conclusión, el desarrollo del sistema de corte automático para los canales de acero ha permitido solucionar de forma integral los desafíos de precisión, repetitividad y seguridad en la línea de la producción. La integración de un sistema electroneumático controlado por PLC asegura que cada etapa del proceso se ejecute en el orden correcto, minimizando los errores y defectos en los cortes. La adecuada selección y dimensionamiento de los componentes, respaldada por los cálculos técnicos y la simulación FreeSync, garantiza que el sistema cumpla con los requisitos de velocidad y de fuerza, manteniendo una producción estable de 10 cortes por minuto. Además, el diseño facilita el mantenimiento y la detección de fallas, optimizando un consumo energético que mejora la fiabilidad y sostenibilidad del proceso. En resumen, esta solución propuesta no solo resuelve los problemas iniciales, sino que también eleva la calidad del producto, la eficiencia operativa, la seguridad, impulsando la automatización y modernización de la producción industrial. Gracias.